Mitos, misterios y la ignorancia. Efectos en la salud, que puede ser la física, la mental, la conducta humana. Y uno tiene esas conductas a veces por la ignorancia o por un mito, una idea. Ahorita vamos a hablar qué es lo que es un mito, porque muchas personas a veces usan la palabra mito y no entienden qué es lo que es. Y en ese sentido, pues hablamos de los mitos y veremos hablar cómo eso nos afecta entonces nuestra conducta, nuestra salud mental, nos puede afectar. Y a veces hay casos que perjudican muchísimo en distintas condiciones. Ahora, una vez completemos eso, pues ustedes pueden ir trayendo otras cosas relacionadas con esa temática. O sea, el mito, el tema que se trae no es una camisa de fuerza. ¿Me están siguiendo? Claro, que queremos que también en algo de lo que usted traiga, que esté relacionado, pero que no tiene que ser tan estricto que tenga que seguir todos la temática que trajo otra persona anterior, aunque debe estar relacionado. Bueno, ya ustedes, muchos ya han participado aquí en las noches de tema libre. Y nosotros tenemos los temas libres porque hay a veces preguntas y temas que no se discuten completamente en las clases y que una persona se queda con una pregunta, con una duda, con una duda, con una confusión, si cabe el término. Y, 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 y entonces como se pasó el tema, pues ya es otro tema otro día con la misma persona, pues entonces ya no puede traerlo o se le dificulta, a menos que estén discutiendo un mismo tema que a veces, pues por ejemplo, Carmen, que a veces tiene, o el que sea, o yo, que tiene continuación el tema, pues entonces usted lo puede traer, pero si es un tema que es único y en la otra ocasión cambia el tema, pues entonces pues no hay continuidad. Así que tenemos este día, que es el primer lunes del mes, para trabajar los temas libres y que incluye preguntas que usted tenga que no se clarificaron a su satisfacción o que había algo más que usted quería y que el tiempo se terminó. ¿Está bien? Nosotros queremos evitar siempre, y quiero esto señalarlo, evitar siempre que lleguemos casi hasta las 10 y que estemos hablando algo, porque hay que dar a veces anuncios y hay que hacer algún recordatorio. Y si nos llegamos a las 10, pues entonces hay que cerrar la plataforma y hay que cerrar la actividad y entonces se quedan los anuncios. Así que entiendan eso y cuando ya se está terminando los últimos 5 minutos, de 5 a 10 minutos, por favor, cuando digamos que vamos a cerrar, pues eviten entonces traer cosas nuevas o traer un discurso o un planteamiento para la discusión a última hora. Eso es una solicitud amorosa que hacemos porque tenemos que dar los anuncios, traer y dar los anuncios y las cuestiones que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta? Antes que nada, el tema son los mitos, los misterios, la ignorancia, vamos antes a definir lo que ustedes entienden por mito, o qué es lo que se entiende por un mito, cosa de, de poner claro que es un mito, porque a veces la gente pues hablamos unas cosas, esto es un mito, pero no está claro lo que es un mito para las personas. Vamos a hablar antes sobre lo que entendemos por un mito. Voy a leer lo que dice la academia. ¿A ver? Empezar con la academia. El diccionario leal. Aquí en Puerto Rico le llamamos al diccionario grande de la academia, le llamamos el burro. Pero yo no sé por qué le pueden decir el burro, porque, eh, por, por qué, Billy? No se oye. El mataburro, que le El dicen. mataburro, pero ¿por qué El mataburro? mataburro. Es mataburro, no es burro. Yo no No, el sabía. mataburro. Voy a buscar el mataburro, es a buscar el diccionario. Porque es para acabar con la ignorancia de las personas, ya veo. Un mataburro, y el burro aquí en Puerto Rico se le llama a la persona que es un poco ignorante, que no sabe mucho. Esto estoy hablándolo para el burro, me imagino que allá en México más o menos hay algo así también, no sé, no usan el término de burro para la persona un poco ignorante. Así que, Chayo, para que entiendas los lenguajes de Puerto Rico, los decires pueblerinos del pueblo,
en la calle. Así que un mataburro es un diccionario bien grande. Tumbaburro. ¿Ah? Ah, fabuloso. Tumba Mira, burros. mira, ya tiene unos zumbaburros. Porque eso trata ese tema, Chayo, ese libro. Este lo compré en México. Sí. Sí, es Mira qué diccionario. gracioso. Mira qué gracioso eso. Sí, ¿Viste dice, eso, Dolly? El libro ese, Dolly. Nunca lo había visto. No, porque en Puerto Rico se dice tumbaburros y No, entonces mataburro, mataburro y que Mataburro. tumbaburro. Y ahora ella un libro aquí tumbaburros. ya. Mira qué interesante. Pues estamos hablando de eso. Pues nosotros al diccionario le llamamos mataburro, no burro, el mataburro. El burro es la persona que no sabe, que es ignorante. Así que estamos hablando de mitos, eh, misterios e ignorancias, para tener claro los términos. ¿Alguien se quiere decir, alguien quiere lanzar al ruedo lo que entiende por un mito? Mira, ¿Vas a dar inicio a la clase? Sí, estamos iniciando, ¿por qué? ¿Puedo hacer comentario, Melanio? Ajá, Melanio. Sí, yo entiendo que era la forma que tenían los antiguos de darle explicación a unos fenómenos naturales o algunos mal llamados sobrenaturales. Un ejemplo clásico es el del sol, que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y entonces, pues las tribus nómadas bárbaras, pues eso tiene que haber sido algo inexplicable y asombroso. Y se vincula al tema del renacimiento y la muerte. Entonces se personifica el sol como un dios que al, al surgir por el este entra en toda su gran victoria, toda su grandeza, todo su brillo, y él ponerse por el oeste, pues perece en las fauces de algún monstruo ignoto ¿verdad? Que se inventa. Todo porque no tienen un sistema científico de explicar este fenómeno y se personifica el sol como un dios. Y eso está en los griegos, los mesopotámicos, en los egipcios, en las culturas de los incas en Perú. O sea, que lo llamaban Inti, pero que entonces cuando el sol se parecía y reinaba la oscuridad, cuando resurgía por el este, era el triunfo del sol. Por eso es que también se usa en la religión cristiana católica el sol invicto, ¿no? Y en vez de celebrarse el sábado, se celebra el domingo, que es el día del sol. Bueno, yo nunca entendía, claro, por qué los egipcios habían llamado al sol el dios de ellos principal, los egipcios, el antiguo Egipto, el Ra, famoso Ra. Ra, sí, Amon-Ra. Entonces, cuando yo visité Egipto y yo veo esa presencia del sol ahí tan en el centro, y uno puede mirarlo hacia los ojos directamente, porque hay tanta arena del desierto que las arenas te sirve de un filtro y tú lo puedes mirar y ver el disco solar, que es distinto a si tú estás aquí, digamos, en uno de nuestros países y hay un eclipse. Lo primero que se dice es no mires directamente al sol porque puede dañarse tu retina. Y si lo vas a mirar, tienes que usar entonces una lente, un cristal oscuro o una botella. Los muchachitos se ponían botella antes cuando no tenían lentes oscuros para mirar al sol cuando había un eclipse. Pero allí en Egipto tú puedes mirar directamente al sol porque la arena es tan tupida, esa capa de arena flotando. ¿Cuántos han estado allí en Egipto? Pero eso, y tú lo puedes mirar directamente. Y ahí está el disco solar amarillo, resplandeciente. Y tú lo miras y te quedas absorto mirando al sol. Y es curioso, curioso. Para terminar Sí. primero. Entonces, y no hay duda de que el sol, por su presencia, pues ellos dijeron, pues esto debe ser un dios. Y lo adoraron desde un principio. Adelante, Melanio. Sino que es curioso porque en uno de los diálogos de Platón,
Sócrates le hace la advertencia, hace el comentario de la advertencia de cuando un eclipse no se debe mirar directamente porque algunos ciudadanos quedaron ciegos desde esa época. Pero nada, para terminar, pues el problema es que actualmente, gracias a la visión materialista de las cosas, pues el mito se ha relacionado con la falacia, que no tiene que ver nada con el mito de las explicaciones de unos fenómenos trascendentales o fenómenos naturales a la cual los antiguos se referían. Muy bien. También el mito es como una narración, es un cuento, es una historia que se crea. Y es importante que ustedes sepan que hay una narración alrededor del sol, del Ra, el dios Ra, pues hay toda una narración. Y posiblemente, pues hay historias creadas alrededor de Ra. Y claro, Ra, y aquí fíjense que cómo ellos inventaron que el Ra se encarnaba en los faraones. Por eso era que los faraones eran tan importantes y que la familia faraónica solamente se podía casar entre sí. Por eso se casaban hermanos con hermanas y familiares, todos conjuntamente, porque era una esencia del dios Ra que se encarnaba en ellos. Fíjense cómo el mito llevaba a una conducta que podría traer, engendrar niños enfermos, porque, claro, la ignorancia, fíjense, aquí se mezcla mito con ignorancia y cómo nos afecta. El título del tema es los mitos, la ignorancia, los misterios, cómo esas cosas pueden afectarnos, nuestra conducta y nuestra salud mental. Pero la gente por la ignorancia en la época no sabían que los hermanos consanguíneos pueden, como vienen de una misma herencia, pueden, por algunas razones, dependiendo la cercanía de esos familiares, tienen más propensidad a que enfermedades que corren en familia, que son hereditarias, pues se aumenten esas enfermedades. Pero eso no lo podían explicar, pero tenían una situación que aún así seguían con el mito, porque entendían que era Dios el que se estaba encarnando en esas personas y ellos eran descendientes de Dios. Víctor. Diga, ¿quién habla? Billy levantó la mano que quiere comentar algo y hay 2 comentarios más en el chat. Muy bien. Sigan buscando todavía también definiciones sobre el mito, porque un mito puede tener otras definiciones y traten de verlo cómo se relaciona con algo de nuestra vida y con algo que nos puede afectar a nosotros, los mitos. Adelante, Billy. Sí, quiero sobre el mito. Las naciones, los países, muchas veces se fundan en mitos. A nosotros nos han inculcado un mito que viene de Estados Unidos, que dice que George Washington nunca dijo una mentira. Y eso es un tremendo mito y leyenda, porque ¿quién estaba allí para verificar que él cuando niño nunca mintió? O sea, eso es parte de los mitos que nos inculcan y que cada país tiene sus propios mitos y es necesario que tenga sus mitos porque son leyendas en la cual el pueblo se une y cree todos en común y les da un sentido de pertenencia. Pero obviamente los mitos pues no son verdades, son falacias. falacias. Eso es un rasgo que tienen los mitos. Fíjense, voy a leer la primera definición que da la RAE, el Mataburros. Dice, es una narración maravillosa. Ven, en el caso de George Washington, es una cosa maravillosa. Ese señor nunca dijo una mentira. Y que se sitúa fuera del tiempo histórico. Eso es parte de la definición de la RAE de un mito. Se sitúa fuera del tiempo histórico. Fíjense que esos mitos pues, generalmente se relacionan con gente, con entidades, con pueblos antiguos, pero que nacen ahí muchos de esos mitos. No sabemos cuándo ¿por qué no se le ocurrió a un trabajador egipcio, a un trabajador de eso, que él era hijo de Ja? Era la clase privilegiada, la clase rica, las personas con mayor abundancia en bienes, o hijos quizás de alguna familia que era poderosa, pero allí es que Ra, el Dios, se encarnó en nosotros. Los pobres mortales, nunca viene Dios a encarnarse.
En el caso, fíjense cómo eso se relaciona con la cuestión de Jesús y el llamado Cristo. Ah, no, es porque era nieto de la descendencia de David, ¿verdad? Sí, de David, era descendiente de la línea De la línea de David. de David. Así que si era de la línea de David, era una familia prominente. Y él, pues, por tanto, tenía derecho a ser rey de Israel. Y lo luchó y claro, y lo condenaron también a la muerte por haber violentado, en este caso, la relación con el imperio romano, que era el que gobernaba, porque allí era una colonia de Judea, era una colonia, Jerusalén y el pueblo de Israel, ese territorio era parte de Roma, era una colonia que estaba gobernada por entes, personas que eran asignados por el gobierno en Roma. Así que, y él se enfrentó. De hecho, la acusación, fíjense cómo le afectó su vida en este caso. Ahora, pues, ¿y quién sabe qué fue lo que pasó en tiempos de David? Había una idea de que era que David le había prometido que mientras que ellos iban a tener la descendencia para gobernar el pueblo. Una idea que surge en las creencias religiosas. Así que es una ración histórica en un tiempo generalmente y que protagoniza gente de carácter divino. Ahí vemos la relación con las divinidades. En la pelea con Roma, el emperador romano también decía que él era de carácter divino. El César era divino, la moneda decía divina, y tenían estatuas divinas, de divinidad también. O sea, que ellos se consideraban divinos. ¿Cómo iba a venir otra persona también a declararse que Dios lo había puesto a ellos a gobernar allí? No, si ahora es Roma quien gobierna, así que son los dioses romanos. Y el emperador es Dios, no es nadie más. Sin embargo, los primeros cristianos y los grupos gentiles, pues decían, no, si Jesús es Dios también, no, es un Dios superior. Y eso trajo conflicto, ¿vieron? Entre los dos pueblos y entre unos y otros. A veces la gente no ve la relación con los mitos o las leyendas, la relación que tiene con muchos eventos históricos. Y eso, pues, sin embargo, tiene su importancia y pero puede también afectar a mucha gente. En este caso, afectó a mucha gente. Otra definición de mito es una historia ficticia en un personaje que puede ser literario. En el caso de Jesús, pues, no era una persona ficticia, aunque algunas personas alegan o plantean que Jesús era ficticio, que eso lo inventó, que eso se lo inventaron completamente los romanos y que todo eso es una historia ficticia. Pero vamos a dejarlo ahí. No es el día hoy para discutir la cuestión de Jesús. Estamos dándolo como un ejemplo. Es una historia ficticia que encarna algún aspecto universal que apela a la vida universalmente. El amor, pueden haber cosas sobre el amor, mitos sobre el amor. Que las llamadas almas gemelas. Alguien podría decir, no, eso de almas gemelas es cierto, hay seres que vienen unidos y que están unidos, y esas son las almas gemelas. La pregunta es, pues, ¿son todas las personas que se unen almas gemelas? Alguien podría decir, bueno, pues si se pelean es porque no son almas gemelas. Es un matrimonio hecho no a la medida, sino es hecho a la fuerza. Y ahí entonces el mito la gente busca cómo darle una explicación que pueda parecer racional. Lo interesante de eso es que uno cuando cree un mito o acepta un mito, busca justificar eso. Y al quererlo justificar, fuerza todos los datos para tratar de acomodarlos al mito. Y si nosotros a veces pensamos sobre las ideas que uno tiene, me pregunto yo si aún dentro del mismo espiritismo, algunas personas hemos creado algunos mitos o algunas ideas y forzamos todo para tratar de explicarlo de acuerdo a los principios, pero que no hay una evidencia, que sostenga que eso es así. Seguimos con el mito. Ok. Tengo un comentario de Ramón Leal
de hace un ratito, que dice que para ellos mito es una leyenda, algo no comprobado científicamente. Y Melanio anotó que el mito y la leyenda se pueden parecer, pero no son exactamente igual. Y Dolly quiere un turno para hablar también. Pero, así que alguien debe de buscar más luego la definición de leyenda para ver cómo se difiere una leyenda de un mito, dado que tenemos la cuestión. Y traten de ver cómo eso nos afecta a nosotros en la vida, en nuestro aspecto de nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra conducta. Traten de relacionar, no es simplemente discutir lo que es un mito o lo que es una leyenda, la relación con la vida, ya sea con nosotros o con otros pueblos. Adelante, Dolly. Buenas noches a todos, buenas noches. Sí, pero sí, también dentro del mito hay algo que es bien interesante, porque pues el mito es información oral, ¿verdad? De historia de un país, de una nación, lo que sea. Y que es oral y muchas veces son historias reales que por falta de tener evidencia luego de miles de años se convierte en un mito. Y eso pasó con Troya. Troya por muchos años se pensaba que era un mito, que no era real, que eso era, que aparecía simplemente en... Homero fue el que escribió de Troya. Bueno, la guerra de Troya, pero habría otro, pero Homero lo hizo famoso en la Ilíada. Exacto, entonces, pero que no, supuestamente que eso no era real, que eso era simplemente pues una historia, era un cuento. Y resulta que Troya luego, en el 1800 y pico, 50 y pico, se descubrió Troya en Turquía. Entonces ahí se dieron cuenta que pues no, hay un trasfondo histórico real, o sea, que no es un mito. Así que a veces yo también pienso que quizás mito puede ser falta de alguna evidencia, que no porque no esté la evidencia quiere decir que no es real, ¿verdad? Es que simplemente la evidencia no se ha podido, no está, no ha salido al público, ¿verdad? No ha salido puede ser que la evidencia esté guardada en algún lugar en el Vaticano. Pero el cuento que se cuenta, la idea que se cuenta, la historia que se cuenta, cuando se habla de mitos, siempre va a haber, aunque pueda partir de algo que fue realidad, siempre como la gente no tiene todos los datos ni tiene toda la información, le sigue añadiendo cosas y puede haber variaciones de la misma, del mismo mito. Si alguien busca lo de leyenda, sería bueno para que lo trajera. Quizás Ivette, tú lo puedes buscar en el diccionario de la RAE para ver qué diferencia tiene, porque aparentemente si existen las dos palabras debe ser algo distinto. Ahora, los mitos pueden ser también de una persona. En el caso de Troya, pues era bien famoso, hay varias personas que habían ahí en el caso de Troya, pero que no necesariamente era una cuestión que todo lo que se dice es verdad. Hay elementos de verdad, como bien tú trajiste, pero a veces hay muchos recuerdos o muchos elementos, perdón, que se añaden para darle pues, riqueza o para explicar algunos fenómenos que la gente no entiende y que le hace el sentido a las personas y que lo añadieron. Y eso pasa con las leyendas y en este caso con los mitos. Alguien me puso por aquí el significado de leyenda. Dice, para otros usos de este término, véase leyenda, desambiguación. Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. O sea, que tiene ahí unas semejanzas con mitos. La pregunta puede ser entonces si la leyenda, si el mito es algo que incluye algo fantasioso, que va más allá pero es que también el mito puede traer elementos sobrenaturales también, además que la leyenda. Dijiste que la leyenda trae a veces elementos sobrenaturales, ¿correcto? Sí, eso dice, la Wikipedia dice eso. Gastambide pidió un turno. Adelante, Gastambide. Sí, buenas noches a todas y todos. Efectivamente, el mito y la leyenda son como primos hermanos. Y yo no conocía una definición de leyenda como tal, pero la leyenda se asume
que puede ser una completa invención de la imaginación, aunque basada pues en cosas con las que se puede relacionar el ser humano, ¿verdad? No es una cosa estrambótica completamente sacada de la manga. Ahora, el mito, según el gran estudioso de la mitología, Mircea Eliade, es algo que de tanto repetirse termina por considerarse cierto. ¿Ok? Algo que de tanto repetirse termina por considerarse cierto. Esa es la diferencia clara entre mito y leyenda, que aunque alguna gente puede creerse lo que dice alguna leyenda, pues tiende a ser más generalizada la idea de que la leyenda no es del todo cierta. Los mitos tienen la fuerza del mito precisamente porque termina creyéndose cierto. Ahora, por otra parte, tiende a haber una idea de que mito quiere decir falsedad, y eso es falso. Es falso la idea de falsedad de los mitos. La idea de falsedad en el mito, porque invariablemente todo mito está basado en una realidad. Y como sostuvo Teilhard de Chardin, usted puede creer al mismo tiempo en el mito de la creación y en la evolución, porque son lecturas de una misma experiencia. Entonces, en ese sentido, el mito tiene mucha más fuerza en la sociedad que la leyenda. Bueno, esto ahí trae un elemento ya entonces de que tanto en las leyendas como en los mitos pueden haber elementos de realidad, elementos. No he dicho que todo, y creo que en eso no estoy violentando lo que tú traes. Hay elementos de realidad, pues, pero que ha sido fantaseado, ha sido recreado alrededor de esos posibles eventos. Ahora, cabría la idea de que un mito también fue completamente creado. Por ejemplo, no hay duda que la parte esta de la creación bíblica, por ejemplo, de un Dios que toma del barro y que sopla y que forma, es realmente una cuestión hecha para dar una explicación de un fenómeno que no sabemos, que no podemos explicar racionalmente, y que la creación humana, en búsqueda de una explicación, crea el mito, que es un evento sobrenatural, claramente. Y ese elemento de la cuestión sobrenatural está presente ante una cuestión que resulta inexplicable para el intelecto humano en una época. De ahí surge después, entonces, unas explicaciones que más o menos son científicas, son más o menos científicas en la medida que tú consigues evidencia para sustentarla. Pero precisamente esa es la diferencia entre el mito y la leyenda. Que el mito es algo que de tanto repetirse en una sociedad o a través de unas ciertas sociedades, se da por cierto. Aunque no todo el mundo lo dé por cierto, se da por cierto con suficiente generalidad para que la sociedad opere de acuerdo a ese mito. Lo que pasa es que los mitos vienen y van. Pero incluso cuando yo enseñaba humanidades y quería darles la definición de mito y transmitirles lo que era mito a unos estudiantes que venían con la idea de que mito equivale a falso, pues yo usaba el libro del Génesis. Y ninguno entendía mejor lo que era el mito que los que eran religiosos. Porque de primera intención saltaban en el asiento pensando que yo le estaba diciendo que el libro del Génesis era falso. Y yo le decía, no, usted puede creer perfectamente en el libro del Génesis porque tiene una base en la realidad. Y eso es lo mismo que va a sostener después Teilhard de Chardin, el gran teólogo católico, que sostiene que usted puede creer en el libro del Génesis y al mismo tiempo en la teoría de la evolución. ¿Por qué?
porque se puede hacer una interpretación evolucionista del mito del Génesis. Pero en fin, eso es como yo tuve que aprender a verlo para poder dar clase de humanidad, porque no lo conocía. ¿Alguien más? Veo a Iris perdón, Imet. Dime. Alguna otra persona, pero déjame ver a Dolly, que Dolly trajo y que planteó la cuestión del mito cuando en el tiempo de Israel, la cuestión de la idea del Mesías como un ente que era esperado por el pueblo de Israel como un salvador. ¿Por qué fue que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como ese Mesías que era esperado? Bueno, es lo que yo he podido entender, ¿verdad? Y es que él vino con unas ideas de transformación y de análisis hacia el judaísmo y cómo el judaísmo en ese momento estaba siendo utilizado por los fariseos y pues las otras entidades, los levitas y todo, y cómo lo estaban interpretando, y lo estaban interpretando a su beneficio. Verdaderamente según él, se había partido, había salido, se había ido, como quien dice, por la cuneta, lo que verdaderamente era la esencia. Y para ello, pues claro, pues no le convenía, porque pues ellos pues tenían la sartén por el mango, y hacer una reforma. Sartén por el mango en términos de que tenían el gobierno y eran los representantes de Roma allí, porque ellos no tenían problema. Entonces, hacer una reforma, pues para él era un revolucionario, ¿entiendes? Dentro del judaísmo se consideraba que él era un revolucionario, entonces pues los grandes religiosos judíos pues estaban completamente en contra, porque era, pues tú sabes, ellos tenían que hacer una reforma, ellos no querían hacerla porque ellos tenían pues el control del país a través y el control religioso, porque Roma le permitía a ellos pues ejercer su religión. Y esa combinación, y sabido que otras cosas más ocurrieron ahí que pues consideraron que pues sí, que no era, y todavía los judíos están esperando al Mesías. Y ellos dicen pues que sí él fue un maestro. Muchos lo consideran que sí, que es, y era Joshua, no era Jesús. En el judaísmo no existe el nombre Jesús. Lo que existe es el nombre Joshua y Yeshua. Y ellos pues sí, muchos judíos los consideraban, sí, él era un maestro más como un rabí, como tantos otros rabinos o rabís que hay, o maestros que hay en el judaísmo. Pero nunca, o sea, para ellos darle a él una connotación del hijo de Dios o que era un Dios, no, eso no. Eso fue una cosa posterior, eso estamos claros que fue una cosa posterior y que ahí ni en el instante tampoco Jesús hizo ese planteamiento. ¿Algún otro aspecto con relación a la idea de mito y yéndonos quizás por las cuestiones religiosas? Estaba viendo que una de las cuestiones en los mitos, en el caso de la India, la cuestión de las vacas sagradas y que las vacas que no se pueden comer. Sin embargo, pues la gente se plantea la cuestión de cómo la religión a través de llevar enseñanzas particulares, en este caso lo de la vaca y de la carne en particular, pues entonces en un país que existe un nivel de hambre y de necesidad, vamos a llamar de necesidad por comida, por alimento, por proteína a veces, y en el caso de la carne, pues la vaca es intocable. ¿Cómo uno puede explicar esa aparente contradicción entre la idea de lo sagrado en un animal y por ejemplo, por la cuestión, por otro lado, el cerdo también en Israel o algo así, en algunos grupos religiosos también el cerdo era prohibido comerlo, supuestamente por algunas ideas también de base religiosa.
Dolly, pues entonces... Sí, mira, dentro de la India, del hinduismo, se debe a la reencarnación. O sea, en el hinduismo ellos creen que el humano puede reencarnar no solamente en un ser humano, o sea, que puede reencarnar en un ave, puede reencarnar en un animal. Y la razón por la cual ellos, pues, no se comen la vaca, tengo entendido, es por eso. Claro, porque ellos empiezan que puede haber una reencarnación. Eso es lo que yo puedo... Perdóname, pero se comen otros animales. O sea, ahí hay una contradicción inherente. Porque si se pueden comer otros animales, ya entonces se caería el argumento de por la reencarnación. Porque igualmente pues, podría reencarnar en un pez o en otro animal inferior. Entonces no se pueden comer otros animales, pero no la vaca. Ahí debe haber otra razón, otra racionalización detrás. Espérate un minutito, Antonio. Sí, yo creo que Antonio tiene una respuesta ahí, lo quiero escuchar. Adelante, Antonio. Bueno, no, precisamente que en ambos casos está unido a la religión, pero la religión está unida a la base sociohistórica. Y yo me creía que eso era un chiste de los hindúes, porque no son los indios. Hay montones de indios que comen carne. E incluso hay algunos que comparten la religión, o sea, parte de la religión hindú, como los Sikhs, que son un desprendimiento de la religión hindú, y por ejemplo lo que comen es cordero. Pero los hindú más lineaduras, son vegetarianos. Pero en el caso de la vaca es porque lo que le sacan a la vaca es tan infinitamente superior a lo que representaría sacrificar una vaca y comérsela. Desde la leche y la gran cantidad de queso que ellos consumen, hasta incluso la manera de calentarse proviene de la vaca, y de incluso que la alimentan una hierba especial para ese fin. Y de la misma manera, la cuestión de prohibir el cerdo en los países del oriente cercano es precisamente una medida sanitaria, porque cuando no había maneras de preservación, el cerdo tendría a dañarse más fácilmente, y entonces los judíos por un lado pedían que fuera kosher, es decir, que fuera procesado de una manera que no produjera enfermedades, pero los musulmanes no comen cerdo. Sí, ¿Puedo opinar? Víctor, con permiso. Hay un comentario del señor Rochas de hace un rato. No sé si quieres que lo lea, señor Rochas, o ya pues no lo quiere. Aparte de leer ese, quisiera participar también en lo del mito. Pero primero esa pregunta, Bueno, por favor. Escribió el señor Rochas, dice, algo así pasa en nuestra filosofía espírita. Antes de que se creara la NASA, ya teníamos comunicaciones con maestros espirituales de los diferentes mundos del sistema solar, e inclusive tenemos relatos de viajes en desdoblamientos de Trincado y otros mediums. Sin embargo, nos siguen afirmando los americanos que no hay evidencias de vida inteligente en el sistema solar. Tal vez no poseemos todavía la tecnología para descubrir la verdad, o si ya comprobaron vida en otros planetas por cuestiones religiosas, no pueden aceptar humanos en otro planeta. Ese es el comentario inicial del señor Rochas. Si quiere quisiera eso, opinar. Bueno, quisiera también opinar acerca de los mitos que están hablando en este momento, porque nosotros, los pueblos de América, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros ancestros están basados en mitos que todavía no han sido comprobados o tal vez nunca lo sean por lo delicado que podría ser, ¿no? Nosotros en México tenemos culturas antiquísimas como los toltecas, los olmecas, los chicas, donde hubo un dios que llegó del este, blanco y barbado, y fue el que les enseñó astronomía, matemáticas, ingeniería, muchas ciencias a gobernar, y creó esas grandes civilizaciones que se dieron en nuestro pueblo. En el área maya
Recuerden, está el mito también de Kukulcán. Y vean quiénes son los mayas, y todo el conocimiento que nos dejaron. En todas las ramas del saber, ahí están presentes ellos. Y en Sudamérica también hay otro gran mito, que es el de Viracocha, la creación del pueblo inca. Y vean también lo que ellos dejaron como vestigios, ciudades. Hola, te fuiste. Te fuiste, no te escuchamos, señor Rochas. Los arqueólogos, nada más. No hay manera de eso. No la modifican así. Son mitos, ¿no? Nosotros somos descendientes que llegaron a crear una armonía en los pueblos de la antigua. Sin embargo, sí, te estamos perdiendo, Bueno, pero me parece muy, muy interesante el comentario del señor Rochas y muy atinado, y especialmente en términos de nuestros pueblos latinoamericanos, donde el mito es una explicación de la realidad. Pedro, Rochas, no te escuchamos. Apagaste el micrófono. así, perdón. Ahora nuestros sí, mitos son ahora sí. diferentes a Si quieres, termina el comentario. Lo último no lo escuchamos. Hola. Su imagen se frisa, señor. Sí, sí ya, el señor Rocha, ya estamos oyéndote entrecortado, pero te agradecemos el comentario. Bueno, seguimos adelante. Víctor, continuamos. Queríamos saber, antes de continuar, hay alguien identificado como iPhone y no sabemos quién es. Georgina del Pozo. Ah, ok, vale. Gracias, Georgina. Georgina, quizás le puedes poner el nombre tuyo en alguna forma aquí mismo en el sistema. Yo lo hago. Para que entonces le ok. Bien, pues, Víctor, podemos continuar. Gracias, señor Rochas. La cuestión de Mircea Eliade, que estudió mucho de las religiones antiguas, dado que tú has trabajado el tema de Mircea Eliade y Antonio, no sé si en términos, si Mircea en sus estudios u otro escritor que haya trabajado los mitos de Latinoamérica, para salir ya de los mitos y empezar otros tipos de mitos que nos afectan a nosotros todavía hoy día y que estamos viviendo, porque muchos de esos mitos pues ya no nos afectan, pero sí nos sirven para explicar el desarrollo de nuestra cultura, de nuestros aborígenes y de el desarrollo posterior. En el caso de la salud mental, hay un planteamiento de unos pacientes que me enviaron a mí. A mí me enviaron una paciente, y le voy a traer un caso personal. No es personal, no es de una situación mía, es de un paciente que me envía un médico donde la persona tiene ansiedad, está muy molesta, está afectada porque era una persona muy religiosa, y esta persona le había pedido a Dios que le permitiera morir igualmente con ella y su mamá. Que ambas murieran el mismo día para entrar al cielo, a la diestra de Dios, porque en esa religión, una religión evangélica, puede entrar directamente, Dios los recibe, y que ellos querían entrar. Sin embargo, eso se basa en las enseñanzas de su iglesia, en el cual, y no son personas ineducadas, no son eran personas socialmente educadas de esta época. No estamos hablando de personas antiguas, pero que tenían una fe muy importante en lo que, según le explicaba el ministro, y basado en las lecturas bíblicas, que a Dios había que pedirle con mucha vehemencia las cosas, pero que Dios respondía a esas
a esos pedidos. Y ella le había pedido que morir juntas para entrar al reino de Dios, tomadas de la mano cuando fuera ese momento. Sin embargo, la mamá murió primero y ella entró en un problema de negación y un problema molesta y un problema que se afectó mentalmente. Entonces se le dificultó y tuvo que buscar ayuda médica y terminó en mi oficina. Así que, ¿cómo una idea religiosa puede también perturbar a una persona? Y las ideas, una vez se inculcan, esas ideas pueden constituir una idea obsesiva. No voy a entrar ahora en el tema de obsesión, porque ese tema lo tenemos puesto para el tercer jueves, la reunión de Terpes aquí, antes el jueves antepenúltimo, vamos a estar estudiando las ideas obsesivas y las compulsiones de las personas, porque ese es un área que afecta a muchas personas en su salud mental. Y en algunos de estos casos, algunas de las obsesiones están ligadas a mitos o ideas ligadas a planteamientos religiosos. Y yo me pregunto si algunos espiritistas tienen algunas ideas que les afectan y ahora voy a tirar la cosa, a plantear la cosa desde el punto de vista de nosotros. Porque es fácil hablar, no, los egipcios, los griegos, los ingleses, estos. Pero si yo le digo, y nosotros tendremos algunos mitos que nos afectan nuestro estado mental y que nos afectan de tal forma que a veces puedan descentralizarnos y crearnos un malestar. Vamos a ponerlo ahora a mirarnos nosotros. Así que lanzo el planteamiento a ver si alguien quiere adelantar. Y vuelvo y lo digo, es fácil hablar de los otros. No, esos religiosos, esos evangélicos, esos cristianos, o esos judíos, o esos nosotros allá, y los hindúes, y los budistas, y los espiritistas. Tendrán algunas ideas, algunos mitos que puedan estarnos afectando y que esos mitos los mantenemos por alguna razón. A veces mantenemos mitos o ideas porque no son útiles. ¿Será que no son útiles? O algunos de ellos nos afectan aún así y los mantenemos. Lanzo esa pregunta. No sé si alguien quiere comentar. ¿Puedo comentar? Acuérdate de poner siempre en tu turno, porque queremos saber siempre que se pongan los turnos para seguir los turnos, Pedro Rochas. Pidan sus planteamientos. ¿No hay nadie todavía? Pedro, con permiso, Melanio tenía un comentario. Melanio tenía un comentario. Melanio dice, es que al mito se le ascribe como sinónimo de falacia, lo que es una interpretación actualmente del pensamiento de algunas vertientes intelectuales. Estos son postulados falsos. Pero eso no va a la pregunta que estamos haciendo ahora, trayendo la cuestión de los mitos que estamos discutiendo, porque hemos hablado, como dije, y vuelvo a repetirlo, Melanio, quizás eso era un punto que se había quedado de la intervención anterior que estábamos hablando, pero trajimos el caso de que es fácil hablar de los egipcios, de los judíos, de los hindúes y de los mitos en otras culturas y en otras creencias religiosas. Le traje un caso de una persona evangélica que yo manejé y traté como clienta en mi consultorio privado y trabajé con eso. Pero, y los espiritistas, tendremos algunos mitos, y ahora lo puse en términos de nosotros. Perdona, tienes razón, porque el comentario hace rato que lo hice. Ajá. Muy bien. Sí, Carmen, ¿alguna otra persona después de bueno, el señor Rocha quiere hacer un comentario. Muy bien. Bueno, yo siento que nosotros como espiritistas tenemos un mito que desafortunadamente el maestro Trincado nunca aclaró al respecto. Yo siento que para una misión como la que ellos se propusieron para ayudar a la Tierra y a los humanos, fue una misión que tuvo que haber sido presencial. Ellos tuvieron que haberse desplazado supuestamente estaban en Neptuno después del juicio de mayoría ya, pero para hacer una misión de ese tipo deben de haber venido con recursos materiales, tecnológicos, de todo tipo para establecerse en el mundo
en nuestra Tierra y poder ayudarnos reencarnando en las diferentes áreas que conforman nuestro planeta. Yo no siento que haya sido una llegada en espíritu, así como nos dicen los libros nada más, ¿no? Simplemente pónganse en la época en la que Trincado menciona esa misión Tierra para ayudarnos hace 6,000 años. Imagínense lo que sería si él nos hubiera hablado acerca de objetos voladores en los que llegaron con tecnología súper avanzados y establecerse aquí a la Tierra. Eso no hubiera tenido manera de asimilarse en el tiempo que él escribe nuestros libros y habla de nuestra filosofía. Él nada más habla de la llegada de los misioneros, pero así, y la mayoría de los espiritistas, y lo digo por los de mi cátedra, porque así piensan muchos de ellos, que todo fue en espíritu, en energía, que no estuvieron nunca de alguna manera materializados aquí en la Tierra. Para el conocimiento que ellos tienen por el mundo en el que están, desplazarse a través del espacio es lo más sencillo para ellos. Tienen la tecnología, tienen el conocimiento, que se los hubiera impedido. A lo mejor nuestra ignorancia, nuestro atraso, porque nos hubieran espantado, pues tuvieron que hacerlo de esa manera. Ese es uno de los mitos que yo siento que nosotros como espiritistas tenemos, que pensamos que siempre todo es en espíritu, nada es material. Y eso no puede ser. No puede ser. Si ellos cuando llegaron como misioneros, había otros en el planeta establecidos, que también eran seres adelantados de otros mundos, creando civilizaciones en todas partes del mundo, pues ellos como misioneros, como gente que venía de la capital del sistema, de Sion, pues obvio que tenían que haber llegado con recursos y tecnología, no pudieron quedarse atrás, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Gracias. Hay un sonido de alguien que está comentando, no sabemos si es que hay algún micrófono abierto de alguna persona. Sería bueno que Ivette cotejara a las personas que están conectadas, a ver si hay algún micrófono, que se oye una conversación en el fondo. Y sería bueno que las demás personas que eviten tener micrófonos abiertos cuando no se lee. Por eso es que queremos que se anuncie. Víctor, casi no te escuchas. Pero la conversación se escuchaba a través del micrófono del señor Rochas. Sí. Los demás micrófonos están cerrados. O sea que venía a través del fondo sí, donde... Aparentemente, sí. Bueno, pues entonces, ¿algún otro punto? Sí, hay varios comentarios más. Hay un comentario de Chayo que hace una pregunta. Dice, ¿qué tal el fanatismo? Personas que solo leen de Trincado y nada más, y no quieren aceptar otras ideas para complementar lo de Trincado. ¿Alguna reacción a eso, Víctor? Yo quisiera ver si Chayo habla un poquito más sobre si lo pone un poquito más, si amplía esa problemática que tú entiendes que afecta en este caso a algunos grupos espíritas, en este caso de AM u otros espíritas, porque podría aplicar a grupos, digamos, kardecianos, que aquí los hay, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿pasa eso? No, es Kardec la persona que tenemos que leer, porque él es el codificador del espiritismo, y otras personas, no, ya eso de Kardec, eso es panfletario, o eso es, como decía Trincado, o quizás, Trincado no sabe esa palabra, perdón, pero decía que era la codificación y que era como si fuera la cartilla del espiritismo, y que algunas personas pensaban que eso lo estaba minimizando, y que por tanto había que entonces leían solamente Trincado y a veces no conocían los fundamentos, porque aquello era de Kardec. Chayo, ¿por dónde tú venías con tu planteamiento? Eso de que cómo nos puede afectar y pues también la salud en esto, porque no nos amplía a leer otras cosas para profundizar más. ¿Cómo diré? Porque yo siempre he escuchado como que lo que él dice es ley, no hay más, solamente lo que él dice, pero pues no se ha terminado de escribir todo, pues. Entonces, no sé, eso es algo aparte de, yo creo que me adelanté un poco en parte de ignorancia. Yo pienso, porque hasta donde yo sé, ni Kardec ni Trincado
le pusieron límites a las personas que solamente se leyera su obra. Ni Kardec, y estoy yendo hasta Kardec, 1857, en su literatura. Es más, yo me sé hasta de memoria una cita de Kardec que me llamó mucho la atención, que a veces la repito, que dice, el espiritismo seguirá avanzando, y me sé de memoria la frase, el espiritismo seguirá avanzando al ritmo de la ciencia. Lo dice así, dice la ciencia, al ritmo de la ciencia. Y continúa, si los conocimientos que llegan alteran o cambian lo que dice el espiritismo cambiará a la luz del nuevo conocimiento. Eso lo dice Kardec. O sea, que le da primacía al conocimiento que surge de la investigación, que surge del trabajo científico, del conocimiento que se desarrolla en los diferentes campos. Eso por un lado. Segundo, voy ahora a Trincado. Trincado mismo establece claramente un precepto que él establece siempre más allá, y continuamente en todos los libros y en todas los planteamientos y escritos terminaba siempre más allá. Así lo decía. Y continuamente vendrán nuevos conocimientos. Hay un texto, el del área de hipnosis, que él hizo 5 revisiones del libro. Yo eso lo dije cuando estaba hablando de la hipnosis. Fue el único libro que hizo 5 revisiones del magnetismo en su origen. 5, una en el 1911 y la última en el año 1935. Un mes antes de su desencarnación había terminado la última revisión de su último libro, de ese libro. 5 ediciones. El único que hizo tantas revisiones. Yo pienso que él adoraba ese libro por la importancia, y creo que era por la importancia que tenía el libro del magnetismo, donde también trataba el término de la hipnosis. Y en ese texto él decía, vendrán nuevos conocimientos, y le añadía, me lo sé también de memoria, porque ese es un libro que yo lo uso continuamente, porque está dentro de mi campo de la hipnosis. Y decía Trincado, vendrán nuevos conocimientos y es justicia que así sea. O sea, es justicia que así sea. O sea, que Trincado en ningún sitio dice que esto es lo último, ni que esto es lo que se terminó y que ya no hay más conocimiento. Él lo estableció bien claro. Estableció pautas para eso. De hecho, si tú vas hoy día a la comuna, a Colonia Jaime, y yo he estado 4 veces, he visitado Colonia Jaime, no es la primera vez, no fui solamente para el centenario, y estuve en la fiesta del centenario, y en la gran asamblea del centenario, allí fue que yo conocí a Chayo, en la fiesta del centenario, en la Colonia Jaime. Y allí hoy día, las vacas se inseminan por inseminación artificial, no hay que llevarle un toro para inseminar una vaca. Es por inseminación artificial. Eso es tecnología, alta tecnología. Y con semen de toros de producción de leche holandesa, de toros de una raza especial que se caracteriza por la producción lechera. Si se hubieran quedado con las vacas argentinas, aunque es muy distinta, y algunas toros cebúes, así con la joroba aquí, pero que se sabe que pueden ser quizás buenas la carne, pero no son buenos para la leche. Y allí se caracteriza para la producción de leche. Así que tienen lo último en ingeniería de inseminación para producir vacas lecheras. Ese es conocimiento, eso es siempre más allá. Así que no puso ninguna restricciones. Hoy día en Colonia Jaime se produce electricidad usando el estiércol de la vaca y del ganado con una máquina que genera gas metano que sirve para usarse en la electricidad y para la producción de gas en el uso de la cocina.
Así que tiene alta tecnología. Y asimismo hay otros niveles. No cocinan en leña como al principio de la comuna. Así que está siempre al tanto y tiene que estar al tanto porque está en producción y tiene que producir alimentos y para llevar al mercado y para poder generar fondos para comprar las otras cosas que no se producen en la comuna y poder desarrollarlo. Así que eso es, Ricardo en ningún sitio dice que hasta aquí llegó el conocimiento. Es más, imagino que el conocimiento determinará cuántas cosas podrán mantenerse y cuáles tendrán que cambiarse. Así que eso, pues, es un planteamiento, Chayo, que es posible que las personas hayan establecido un mito a partir de algo que malinterpretaron o por ignorancia. Ese sería mi planteamiento. Y lo mismo aplica para la cuestión de Kardec. Lo mismo aplicaría para la cuestión de Kardec. Así que en ese sentido, yo no tengo ninguna duda de que el conocimiento sigue avanzando. Si no, se caería el mismo planteamiento de que el progreso es continuo y que la evolución es continua. Se caería esa idea. Para mí eso es racional. Sí, Víctor. Melanio, para continuar esa misma línea de pensamiento, antes de darle paso a Dolly y a alguien más que hizo un comentario, Melanio comenta que hay postulados que con el tiempo el avance del conocimiento serán confirmados y otros serán desmentidos. Yo creo que eso es una buena síntesis de lo que tú estabas explicando. Sí, también ¿quién nos recuerda el Colobus? ¿Quién nos recuerda la hecatombe de 1982? ¿Quién nos recuerda 2012? Y otras mitos modernos que escriben para que van a suceder y no suceden. O sea, que se pueden correr ríos de tinta escritos, y como dicen que el papel todo lo aguanta, pues hay muchas cosas que se dicen, y el tiempo y el conocimiento y la investigación tienen que verificar si estos son pues nuevos mitos o son cosas reales al fin y al cabo. Ok, gracias, Melanio. Dolly quería opinar desde hace un ratito. Un par de cositas aquí. Con relación a los mitos, ¿verdad? Y dentro de la filosofía espírita, lo que pasa es que por alguna razón se ha tratado de asimilar eso o buscar un significado religioso, porque yo he estado en reuniones donde hay personas que han dicho que para ellos el espiritismo es su religión, ¿verdad? Y después de ahí, o Kardec es su religión y que no hay nada más, y que debería ser una religión. Entonces, ahí yo entiendo, ¿verdad?, que de cierta manera pues se limitan. Lo otro que iba a decir anteriormente, que pues, yo también considero un mito y yo lo he leído, ¿verdad? Y también lo he escuchado. Sobre todo dentro del espiritismo kardeciano, cuando hay comunicaciones espiritistas o espíritas donde se menciona que ha sido San o el San otro, o la Virgen esta o la Virgen la otra, donde a mí siempre me está raro, porque yo digo, caramba, si nosotros creemos en la reencarnación, ¿verdad? Y estos seres vinieron a la tierra igual que vinimos nosotros, y sí hicieron sus labores, muy bien, fallecieron y han podido reencarnar en otros cuerpos, y no necesariamente bajo las mismas condiciones que habían venido anteriormente. ¿Cómo es posible que entonces vaya a haber a través de los cientos de años ese mismo ser, ese mismo espíritu haciendo comunicaciones espíritas? Y estamos hablando de un sinnúmero, ¿verdad? Por lo menos yo que lo he leído, y sobre todo en ese libro que es el Anuario Espiritista, que habla ahí es sumamente religioso. Entonces ahí es cuando yo digo, es que no me tiene sentido, ¿verdad? Porque si nosotros creemos en la reencarnación, ¿cómo es posible que este santo todavía, después de tantos miles de años o 1000 años, todavía esté dando comunicación, cuando es posible que ese ser ya haya reencarnado en otro cuerpo, con otras
labores que vinieron a hacer a la tierra. Y ahí es donde yo digo, caramba, puede ser que lleguemos al fanatismo, ¿verdad? Y es muy importante que leamos, que nos nutramos de otras lecturas, de otras filosofías, que hay cosas que no necesariamente nosotros tenemos que estar en concordancia, pero nos da como para uno poder pesar información, ¿verdad? Y saber de dónde viene lo otro. Y mira, esto me tiene más sentido. Estamos en el siglo XXI. Esta creencia que tenía hace 150 años atrás, pues hay que compararla con los nuevos hallazgos, ¿verdad? Y los nuevos hallazgos, pues son... No, claro, no quiere decir que todo lo que dice la ciencia es real, porque también hay cosas en la ciencia que no lo son. Pero yo creo que hay que atemperarlo a las cosas que están ocurriendo ahora, al siglo XXI, y nutrir la filosofía espírita con información de ahora, ¿verdad? Nosotros mismos, hacer experimentos con nosotros mismos, hacer investigaciones propias, que sí, pero con información, y yo no estoy diciendo que la información de Kardec no es relevante, no me atrevería ni siquiera, y mucho menos y tampoco la de Trincado, pero que hay que atemperar con los tiempos, ¿verdad? 150 años luego, 170 años luego, las cosas cambian. Bueno, el planteamiento que se hace es uno importante y que hace justicia a estos maestros que establecieron unas escuelas de pensamiento y que ellos ni en ningún instante, y yo estoy seguro de eso, en ningún instante, y voy a hablar en términos del espiritismo, ni en el caso de Kardec, ni en el caso de Trincado, ninguno puso límites al conocimiento y al desarrollo de las ideas. Ahora, hay que entender una cosa, Dolly, y es que en algunos pueblos, incluyendo los nuestros, las enseñanzas que aún las que llegaron de Kardec, que Kardec establece que el espiritismo no es una religión, lo dice bien claro, él dice ciencia, filosofía y moral. Esas son las tres palabras que usa Kardec. Trincado le añadió las artes como un elemento de la ciencia. Trincado, ciencia, filosofía, arte. También le añadió el arte, además de la ciencia y la filosofía. Ciencia, filosofía y arte. Las artes, de hecho, usó las artes como la más alta expresión del espíritu. Y claro, y dentro de la filosofía, la ética, una ética espírita que se desarrolla, que parte de los planteamientos filosóficos a la luz de la reencarnación y otras cosas. Así que en ese sentido, ninguno de ellos usó el concepto de religión. Sin embargo, tenemos que recordarnos, quizá Carmen podría hacer una explicación de algunas de las investigaciones que ella ha hecho en el mismo Puerto Rico, que lo conocemos mejor. No nos atrevemos a hablar de México ni de otros lados, pero tú mencionaste a Brasil. En el caso de Brasil, sabemos que las ideas espiritistas sí llegaron a Brasil, pero que también se mezclaron con las ideas africanas, de las religiones africanas, por la esclavitud que llega a Brasil. También eso ocurre en algunas de las ciudades de Estados Unidos, donde hay altas concentraciones de brasileiros, donde hay un espiritismo que tiene un toque cultural de Brasil, y en el toque cultural de Brasil están las religiones afroamericanas, en este caso afro-brasileña, donde hay un sincretismo de esas ideas. Así que ahí vemos la explicación a esto que tú traes cuando lees un manual, como es el caso que tú mencionaste, el volumen de Ave María Espírita, que se imprime en Brasil, en español, en inglés y en otros idiomas, y que tiene un sesgo religioso porque está marcado por el sincretismo religioso. Y claro, un espiritista, de ahí la importancia que el espiritista conozca los fundamentos y que conozca las filosofías centrales para que pueda distinguir aquella parte que está influenciada por las culturas de los distintos países. Lo mismo pasa en Cuba, lo mismito. Y también pasa en Puerto Rico. No sé, me gustaría decir, Carmen, que hizo un trabajo de investigación en Puerto Rico sobre las distintas tendencias
y las modalidades, quizás ella podría añadir algo, aunque sea poco o breve, ella lo decide cuánto quiera hablar para que la gente entienda que también en Puerto Rico está el sincretismo religioso en algunos grupos que vienen desde el mismo kardecismo y que posiblemente algunos otros grupos espiritistas, inclusive que se llamen kardesianos, no sé, y de la escuela de Tringado, pues tengan algunos elementos, puede ser. Si alguien de aquí, de alguna de las cátedras que es de los pueblos de la isla, pues quiere también aportar sobre esto, también son bienvenidos. Carmen, ¿podrías decir algo sobre tu investigación? Víctor, antes de pasar con Carmen, hay un comentario de hace un ratito de Ibis Rodríguez. Sí. Que comenta, mi abuelita creía que el cuerpo no se descomponía cuando uno se moría. Fue una experiencia fuerte saber que a uno se lo comían los gusanos. ¿Podría decirse que ella creía en un mito? Posiblemente habría un mito ahí, porque hay cuerpos que son incorruptibles, pero no es incorruptible porque el cuerpo no sea corrupto. Es que porque a veces hay condiciones en las tierras de humedad, de sustancias minerales, que evitan que las bacterias entren y que el cuerpo se corrompa. Y eso lleva a que algunos cadáveres, luego de muchos años, cuando los abren por alguna razón, encuentren el cuerpo básicamente con todas sus facciones y hasta con el pelo, que creció un poquito de pelo, porque las células no mueren en todo el instante y crecen, y hay razones para explicarlo científicamente comprobadas. Así que eso se puede dar, pero es por condiciones de los terrenos. Pero muchas personas pensaban que eso era un milagro o que era una cuestión de que significaba una elevación espiritual más alta. Y ahí entra un mito, la idea de un mito que está en muchas personas por sus ideas. En la Iglesia Católica también tenía las cuestiones de los cuerpos incorruptos. Y eso pues era parte de... No es porque esté necesariamente que haya sido preparado con sustancias químicas con un embalsamamiento especial, es que la tierra tiene sustancias que evitan que las mismas bacterias crezcan y que el cuerpo se haga corrupto. Así que eso fue mi intervención en términos del planteamiento que hace Ibis. Gracias, Ivette, por traer... gracias a ustedes. A veces necesitamos más de uno que esté cotejando las participaciones de las personas. Adelante, Carmen. Yo preferiría dejar mi comentario para otra ocasión y que continuemos trabajando el tema que estamos desarrollando, porque realmente sacaría el tema un poco de enfoque, pero yo lo puedo traer en otro momento, más adelante. Yo pienso que lo mejor sería continuar con el tema de los mitos y etcétera, y en otro momento yo puedo hablar de las diferentes vertientes del espiritismo. No creo que en este momento sería lo más apropiado. Gracias. ¿Alguna otra persona más sobre algunos de estos? Por ejemplo, volviendo claro, hay muchos mitos en distintas áreas, en los textos religiosos, unos y otros, que son ya ideas, pero el mito siempre tiene una historia de algo desconocido que se adorna y se recrea. No es tanto un conocimiento que sea, que no tengamos evidencia, porque hay algunas cosas que sí tenemos alguna evidencia, pero que también se han ampliado y se han añadido fábulas o ideas muy extrañas, ajenas a la idea original, porque las personas que las tomaron pues no tenían el conocimiento completamente y al seguirlo pasando de persona a persona en la tradición oral pues se pierde y se les añaden elementos, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. También en las cuestiones mediúmnicas pues hay también un cuidado que hay que tener. Muchas veces en las personas, en grupos espíritas, ante una comunicación no se deben interrumpir para preguntar y que clarifique cosas que se dicen. Pero eso ya es un error de los grupos espíritas, pienso yo.
yo pienso que ahí hay una cuestión que, que la persona tiene la idea de que como es un espíritu, eso sí que sabe porque es un espíritu. Pero entonces si una persona entra en trance y se está en un estado exaltado de conciencia, vamos a decir, en un estado inclusive de trance, y habla, no, eso no es válido porque eso no era un espíritu, eso era su propio espíritu encarnado o su inconsciente. Sin embargo, pero no es un espíritu. Vamos a escuchar el planteamiento de esa persona, vamos a escuchar ese planteamiento que está bajo un estado de inspiración, que daría el término, o un estado, y si es valiosa esa información, no se puede analizar la información por el valor que esa información tenga, o es que solamente tiene que ser un espíritu encarnado, desencarnado a través de un medium. Bueno, si no tenemos el medium, o si el medium es escribiente, porque nosotros hablamos de muchos medios, no es que solamente el medium parlante, el que permite el habla a través de un tipo de parlancia, ya sea consciente, inconsciente o semiconsciente, pues hay esa exhortación. Pues entonces es válida. Lo importante es la racionalidad. Analizamos a veces las comunicaciones, aún aquellas de que supuestamente vengan de una entidad desencarnada, las analizamos para corroborar alguna información o para que amplíe o clarifique. A veces somos dados a no cuestionar, porque es un espíritu. Es un espíritu, déjalo quieto que hable. Pero si está diciendo algo que no nos hace sentido, no se puede preguntar para que se explique o dé una razón. Yo pienso que hay ahí unas ideas que son equivocadas por la ignorancia o por unas prácticas que se han ido estableciendo en los grupos donde no se justifican y están basadas en la ignorancia. Ahí yo aplicaría el aspecto de la ignorancia que hablamos, o que entendemos que por el hecho de alguien ser espíritu desencarnado tiene toda la verdad o tiene toda la realidad. Pero si está diciendo algo que no hace sentido, pues yo pienso que es una falla de los grupos y de la dirección de los grupos que no entran en cuestionamiento al planteamiento que se hace. Lo cual también entra en contradicción con lo que dicen los escritos de los maestros principales de las escuelas de pensamiento espírita, incluyendo desde Kardec la cuestión de la pregunta al comunicante. De hecho, Kardec hizo todo el libro de él, del libro de los espíritus, a base de preguntas al mundo espiritual y a los espíritus, y contrastaba lo que decía un espíritu en un medium con lo que traía en otro, y eso que puso él en el libro de los espíritus era resultado de las preguntas que él hacía a espíritus en distintos centros espíritas o instituciones espíritas de París y de otras partes que él le mandaba las preguntas para indagar, para hacer una comparación de las ideas, y filtró esas ideas para plantearlas entonces en el texto que él escribió, el libro de los espíritus. Trincado también en su libro tiene comunicaciones completas. Y dijo, aquí está este material para el estudio. Dijo para el estudio, no dijo para la creencia. Y me puedes recordar quizás alguna o sobre algún texto de eso. Él lo dice claramente, para el estudio. Es más, dice, aquí hay comunicaciones de entidades espirituales para el estudio, yo no sé por cuánto tiempo, de tantas que tiene. Tiene toda una enciclopedia de comunicaciones, porque en la Cátedra Central de Argentina, en Buenos Aires, copiaban por dictáfono, que él tenía esos equipos, grababan las comunicaciones y luego las imprimía y decía para estudio. Él no hacía comentarios de ellas en ese caso, las dejaba. Así que están ahí para el estudio. Y hay algunas que uno puede decir, esto tiene una base interesante y una base verídica y una base de conocimiento, esto yo no lo entiendo, o esto puede que ya pasó de ser correcto. Y tengo algunos casos de eso.
Así que eso con relación a las obras y lo de la cuestión de relativo a lo de el sincretismo religioso en los libros de algunos de los maestros espiritistas. Y eso no sé si eso pasa también con otras religiones, también ha sido igual. Para mí ha sido igual. ¿Cómo se van haciendo? Víctor, hay una pregunta de Chayo. Ajá. ¿A qué se refería? Entiendo yo, ¿a qué te referías en el tema de misterios? ¿Puedes dar un ejemplo? Los misterios. Bueno, ¿verdad? Cubriendo el tema, el título de la noche. Yo los misterios, por si alguien lo quería traer, los misterios, como una, por ejemplo, voy a definir lo que dice un misterio, la definición de misterio, y lo vemos arcano. Algo que no se puede, los misterios son muy dados en las religiones. Por ejemplo, la iglesia, en muchos de los dogmas, dice eso es un misterio, pues para tú creerlo por fe. Es posible que algunas personas hayan entendido que algunas de las ideas del espiritismo son misterios y que hay que aceptarlo. Pero una cosa es un misterio y otra cosa es un principio. Yo pienso que la reencarnación no es un misterio. Y a veces usamos el concepto de reencarnación como un misterio. No, hoy día hay investigaciones sobre reencarnaciones de casos. Yo le presenté aquí un libro completo sobre investigaciones de niños hechos por el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, del Departamento de Psiquiatría, que tiene continuos casos. La reencarnación no es un misterio y hay que eliminar el término misterio sobre el concepto de reencarnación. Hay que eliminarlo. Porque muchas de esas cosas, si esos datos que se dan en una comunicación pueden ser comprobables, pues pueden ser comprobables. Y si se comprueban que son falsos, pues no eran un misterio, eran falsos, eran falsedades. Ya dejan de ser misterio. ¿Me están entendiendo el punto? Pero yo pienso, y vuelvo al hecho de que muchas personas están en una comunicación, lo dijo un espíritu, a menos que sea algo que sea tan recóndito, tan oscuro la idea, pero no es para creerla. Por lo menos yo, como educado en la Escuela Magnético Espiritual, el MQ, para cortar, que se me dijo, no creas, estudias, razona y aprende. Ese es un principio de la MQ. Pues yo no tengo por qué creerlo, por el hecho de, aunque me parezca un misterio, si es un misterio, no hay misterios. Hay cosas que se dijeron y que se pudieron dar, pero si se demuestra que son incorrectas, pues son incorrectas, no es ninguna realidad. No hay por qué tener. Por ejemplo, hay una cuestión sobre el sexo de los fetos, de los niños, que en unos sitios dice, hasta los 6 años se puede desarrollar el sexo y se cambia, y puede el espíritu cambiar el sexo. A mí eso yo le pongo un grande cuestionamiento, porque ya el sexo a los 3 meses, ya con el MRI y con otros tipos de sistemas fotográficos de los embriones en el vientre de la mamá, ya se ve el sexo a los 3 meses. Completamente, y la mamá sabe, es una nena. A veces el feto está en una posición que prohíbe verlo, pero no es porque no tenga sexo, es porque está en una posición que cuando le toman fotos, pues no se puede ver. Y no se sabe. Y entonces es un misterio, no sabemos. Pero no es porque no tenga un sexo. Así que la idea de que se pueda revertir el sexo, eso sería para mí, es algo que va en contra de la información que hoy día tenemos sobre el sexo de un embrión. Bueno, algunas parejas escogen el sexo y generan una escogencia, un proceso de escogencia de los espermatozoides para tener un varón o una hembra. O sea que eso, entonces, ¿quién tiene entonces el poder? ¿O quién tiene la voluntad?
Claro, cuando ocurre naturalmente la concepción, pues ahí hay otros factores que entran en función. Eso es como yo lo veo, Víctor López Tosado, no es ninguna doctrina. Adelante, Carmen Oiler. No hay ningún otro comentario. Entonces, en términos de la iglesia le llama misterios a aquellos que están, por ejemplo, en el término de las religiones. Pero los misterios están generalmente en las religiones. Por eso es que yo hago la distinción entre espiritismo y religión. Y esa es una distinción que uno puede traer. Por ejemplo, en la religión cristiana, aquello que es inaccesible a la razón, como los dogmas, pues se considera un misterio y uno lo puede discutir, tú lo crees y entra entonces en la fe. Ahora, yo no he leído en ningún sitio que en el espiritismo se tengan misterios. Por lo menos se establecieron principios o fundamentos. Por ejemplo, lo de la vida en otros mundos, pues eso podría comprobarse y podría rechazarse si se encuentra que no hay vida. Eso es algo que es comprobable. No sería un misterio, no lo puedes creer por fe necesariamente. Que ahora podríamos decir, habrá vida en Marte, habrá en Venus, habrá en Neptuno. Pues ya pronto tendrán nuestras cámaras enfocadas ahí, se podrá saber si hay vida o no hay vida, y ahí sabremos. Sabemos ahora que en Marte le han dado la vuelta por todos lados y no hay, por lo menos no se ve ninguna. Y hay equipos de Estados Unidos, de China, de Arabia Saudita y de otros países dando vueltas y tomando fotos de todo el territorio. Y hay algunos ya de Estados Unidos y de China depositados en la superficie. Si hay vida, está en algún otro lado. Todavía yo no la puedo ver, pero vida de habitaciones y edificios y ciudades, eso no se ha visto. Sí, Melanio tiene un comentario. Adelante, Melanio. Adelante ustedes. Vengo ya. Sí, que la cuestión es que muchos de los misterios están establecidos por las religiones para mantener a la humanidad ignorante. Esto es un misterio, pero entonces al fin y al cabo, cuando las investigaciones, los estudios, el conocimiento, los mismos grupos de evolución espiritual, pues empiezan a darle explicación a muchos fenómenos, estos misterios dejan de serlo, porque empiezan a surgir una explicación racional y real sobre muchas cosas que se están planteando como misterios. Ahora lo que dice Víctor sobre la cuestión de Marte, yo recuerdo que por los años 50, un llamado contactado escribió un libro de que lo llevaron a Marte y le enseñaron las ciudades, lo recibieron muy bien y le enseñaron las ciudades y él veía las naves volando por los cielos de Marte. Y eso pues ahora mismo pues la sonda no está encontrando nada de eso. Entonces hay otra gente pues que dice, no, pues que lo que pasa es que ellos se fueron a vivir al subsuelo, pues yo no digo que puedan vivir en el subsuelo, pero no se ha probado tampoco. O sea, que hay veces que hay que tener cuidado con lo que uno cree, se lee o lee, porque eso son muchas cosas que después, en ese momento no había medios de comprobar ese planteamiento, pero después con el avance de los conocimientos, pues muchas cosas se caen por su propio peso. Gracias Melanio. Víctor, continúa. Bueno, algo más sobre ese tema de los misterios. Los misterios, repitiendo, son muy comunes en las religiones. Yo pienso que si el espiritismo se plantea ciencia, filosofía, en el caso de Trincado, que ya ve las artes, ahí hay un trabajo artístico, pues ya uno sabe que las artes tienen un trabajo de creación y que puede incluir fábulas, puede incluir cuentos, pero uno entiende que es una novela. Pero una novela, pues puede haber una novela espírita.
Hay una novela de algunos autores brasileños. No sé si hay alguna en el ámbito de la MQ, no las he visto. Ahora bien, en las religiones hay misterios, pero eso es parte de las religiones. Por eso es que yo entiendo que en el espiritismo los misterios no son parte de su cuerpo de enseñanzas. Si hay algún misterio es porque nosotros hemos creído que eso, o hemos planteado, o hemos defendido ese misterio y lo hemos llevado quizás a un nivel tal. Pero la razón es la que tiene primacía sobre todo. Y la investigación. Yo pienso que el planteamiento de tanto de Kardec, al decir que el espiritismo evolucionará al ritmo de la ciencia, y Trincado planteando también que el espiritismo es una ciencia. Ahora, hay planteamientos que hace el espiritismo que todavía no, por el desarrollo de la ciencia, no se han podido comprobar. Y eso es una cosa distinta. Pero eso no es que no se puedan ser. Pero mientras tanto hay que tenerlo como una cuestión metafísica. No puedo yo decir que es una realidad en el sentido de que se haya validado ese conocimiento. Pero es una cuestión del progreso de la ciencia. La ciencia mantiene muy claramente que puede haber un planteamiento que se haga y que se explica y se acepta a nivel teórico. Las teorías no implican una teoría científica. No implica que todo lo que plantea la teoría es válido o es cierto. Lo que pasa es que hay un desconocimiento en la misma persona de lo que es y cómo funciona una ciencia. Y las teorías, no todo el aspecto teórico es válido. Las teorías tienen planteamientos que son ideas que se establecen metafísicamente, que son planteamientos que se aceptan como un principio. Y a partir de esos principios se monta el marco teórico. Algunos de esa información en el marco teórico tiene evidencia firme, experimental, pero algunas de esas tienen también ideas que son creadas como parte de la razón. Pero la razón no siempre es válida. Ahora, las gentes normalmente no tienen un entendimiento completo de lo que es el conocimiento científico, y en particular el conocimiento teórico. Y esa deficiencia que tenemos nosotros de cómo funcionan las teorías científicas nos llevan a decir, pues la teoría tal es incorrecta porque esto no puede ser así. ¿No? Las teorías funcionan. Hay una filosofía de la ciencia que es la teoría pragmática. Si esto te funciona, la idea del átomo, hoy día la teoría del átomo es muy distinta a la teoría cuando se desarrolló por primera vez por John Dalton en Inglaterra. Muy distinta. Sin embargo, la idea del átomo que tenía Dalton en Inglaterra permitió hacer desarrollos científicos. Hoy día tenemos la teoría científica con un desarrollo sobre el átomo mucho más complejo y mucho más desarrollado, porque la investigación científica ha permitido ampliar esa teoría con más datos, más información que ha salido de la investigación y que ha sido validada. Pero la validación de la ciencia no es de todos los planteamientos que hace. Pero eventualmente se espera que aquello se vaya validando. Y lo que no se va validando se va echando a un lado. La ciencia progresa también, evoluciona. Según evoluciona el intelecto humano, eso no es contrario a la cuestión planteamiento científico, porque el planteamiento espiritista plantea que el conocimiento científico se va a desarrollar según nuevas entidades espirituales encarnan y traen nuevo conocimiento y desarrollan nuevo conocimiento. Así que el conocimiento va a estar en continua evolución. Va a estar en continua evolución. Y ese es un principio que es afín con el planteamiento espiritista de la evolución y la reencarnación como un elemento para sostener ese principio. Víctor. Eso no es contradictorio. Víctor, Ibis pide un turno. ¿Bien? Ibis Rodríguez. Ibis Rodríguez, adelante, Ibis. Buenas noches. Yo quiero comentar que acerca del comentario de la profesora Dolly, en términos personales,
yo creo que se podría aplicar el ejemplo del profesor Gastambide. Si uno cree que es un espíritu desencarnado en la comunicación de tal persona o entidad, esta entidad puede ser parte del inconsciente colectivo y no tener ningún conflicto creer que es un espíritu u otra entidad positiva si el conocimiento adquirido demuestra una inteligencia racional. Y es mi opción personal creerlo por fe o no, aunque mi opción no debe afectar mi deseo por la investigación científica. Eso es lo que yo creo. Bueno, las personas tienen el derecho de creer todo lo que quieran. Eso, el espiritismo no se opone a la libre creencia de las personas. En eso pues estamos de acuerdo, Iris. Ahora, cuando hay una comunicación, y la comunicación dice, pues yo soy el que estoy hablando, pues yo soy, y dice yo soy, vamos a decir que es un maestro del conocimiento. Yo soy Platón, vamos a decir Platón, que todo el mundo que ya desencarnó hace mucho tiempo, no sabemos si está encarnado, nos imaginamos que por el tiempo, pues que ha encarnado posiblemente a la luz de la ley de la reencarnación. Y si una persona dice, pues aquí está Platón, si el director o directora del grupo espiritual, ay, qué bueno que está aquí Platón, que nos va a dar unas grandes enseñanzas, pues yo podría aceptar todo por fe. Yo lo podría aceptar y no hay ningún problema. Pues fue Platón. Pero si hay un director o una directora o una persona en el público que pide permiso, pero dice, pero hermano Platón, usted está diciendo algo que está en contradicción con lo que usted dijo en tal libro, y si por casualidad tiene el libro o algo así, o lo cita, y es una persona que tiene un conocimiento profundo de la filosofía de Platón, y yo lo sé, yo tengo pues, también un respeto por esa persona que se le hace un señalamiento a la comunicación del tal Platón, y dice que eso que está diciendo difiere del planteamiento del pensamiento de ese pensador, pues debe entonces pues, ponerse en cuestión, podría ponerse en cuestión. Porque el espiritismo, antes que nada, es una filosofía que es racional y tiene una base racional. Y establece que, pero también establece que un medium, al ser consciente o semiconsciente, Ibis, puede también atenuar o alterar una comunicación, la puede alterar por algún tipo de razón o porque está traduciendo la información que recibe, le está comunicando y puede que dé algo que pueda malinterpretar un pensamiento. Y eso hay entonces que clarificarlo. Por eso es que en las sesiones mediúmnicas, en una sesión mediúmnica, en una escuela espiritista, se permite hacer cuestionamientos o hacer planteamientos a la entidad espiritual para que clarifique alguna cosa que no suene, o que cuando digo suene, que no parezca o que se entienda o se pueda entender que es una mala interpretación o que es incorrecta esa información y se puede pedir que el espíritu clarifique. Eso es permitido y es sabio también, porque nosotros, si podemos clarificar una cuestión, debemos clarificarla para que se entienda que el conocimiento, somos vigilantes de que el conocimiento y de la verdad y que de las cuestiones que se digan, pues se sigan, haya una ética y que ahora un medium puede cambiar una comunicación. Y eso pues puede decirlo, puede establecerlo, claro, y las personas que están asistentes tienen derecho a que eso se clarifique. No sé si eso satisface tu planteamiento, pero la persona que lo satisface y va con lo que yo dije de que lo que la persona crea o deja de creer no puede interferir con la opinión que uno quiera dar a los demás, ni tampoco imponer, y también con mi deseo de seguir la investigación científica. Sí, claro, eso es correcto. Yo entiendo que sí, que es un planteamiento muy válido. Gracias.
Gracias. Pero las escuelas espíritas, perdóname, tienen que ser vigilantes de cuando hay comunicaciones, que eso se ciña con una ética y que se ciña también con una realidad. Y si alguien tiene, en este caso el director o las personas que hacen, que están a cargo de la comunicación o que están a cargo de la sesión mediúnica, pues tienen el derecho también de pedir a las entidades espirituales que clarifiquen los puntos. Es claro que el inconsciente juega un papel en todo eso, del medium. Claro, sí, y es la realidad. Fíjate, yo quería añadir que este tema es un tema que es muy amplio, ya está terminando la conversación de esta noche. Este tema es un tema que sería bueno seguirlo desarrollando, seguirlo discutiendo, porque mi experiencia ha sido que no es tan fácil hacerle cuestionamientos y entrar en un interrogatorio con un espíritu que se está comunicando. Lo hemos visto en varias ocasiones, que el espíritu ya deja de estar en comunicación cuando se le hace una pregunta o que no contesta la pregunta, y pues eso no es tan sencillo como vamos a hacer un diálogo y no siempre eso es posible. O sea que no, yo diría que no es una regla que siempre se puede poner en práctica. Sería lo ideal, y tal vez Kardec lo hizo a su manera, Kardec lo hizo, porque yo no sé en realidad si él lo hacía en términos presenciales, como decimos ahora, o si lo hacía por escrito, pero me parece que no es tan sencillo el decir que vamos a cuestionar, que vamos a preguntar y vamos a clarificar, etcétera, porque lo hemos visto en INESI. Así que esa es mi opinión, ese es mi pensamiento. No estamos claros en eso, de que no es una cosa tan sencilla y que tiene que haber unos mecanismos que se den, y que muchas veces las entidades espirituales o la exposición que proviene del inconsciente de una persona es tan fluida que no permite la interrupción, porque al crearse la interrupción se pierde. Y claro, uno tiene entonces que uno en el diálogo que hace, pero sí la escuela espírita, sea cardesiana o sea de trincado, establece que sí hay que hacer un estudio de esa comunicación. No dice que sea necesariamente indagándole preguntas ahí, pero en el caso de las que el maestro tiene y que están escritas, uno puede hacer un estudio crítico, analítico de eso que está escrito. Y puede decir, esto está muy válido, o esto parece que no está completamente claro, o esto se presta a confusión. Cosa de que el análisis que se haga sea uno racional y que sí se haga, aunque sea posteriori, por la naturaleza de que muchos medios son muy sensitivos, y al crearle preguntas o otro cuestionamiento se pierde ese enlace que hay entre uno en la comunicación. Y esos son aspectos técnicos que fue muy bueno que tú nos trajeras, para que la gente piense que no es tan sencillo trabajar a ese nivel. Gracias, Carmen, por ese planteamiento. Sí, Melanio dice que estamos en pañales sobre eso y que alguna vez hay que empezar. Sea que no siempre es posible el cuestionar, o analizando el contenido de la comunicación, que eso ya es otra cosa. Y eso se puede hacer si se graba la comunicación. Ahora pues con los celulares a veces es más fácil grabar las comunicaciones y después se pueden transcribir y analizar. Eso es una cosa, y por el otro lado pues entrar en diálogo con los espíritus comunicantes pues es otra alternativa. Pero sí, yo creo que eso está en sus comienzos. Ya estamos a las 9:51. Estamos por terminar. Creo que los comentarios básicamente los hemos traído todos en su momento. Y pues Víctor, adelante. Bueno,
apunten los temas y preguntas inquietantes que tengan para el próximo conversatorio de temas libres. Yo pensé que íbamos a tener esto de los mitos, las ignorancias y los misterios y que se iba a ir en media hora porque había una lista. Ustedes vieron la lista de temas que me enviaron la gente, que algunos y otros me habían enviado y que yo los venía recopilando cuando le pedí que enviaran temas libres. Yo sigo, ¿cómo se dice? Ampliando la lista de temas libres que me envían y pensaba que eso lo de los mitos se iba a ir en media hora quizás y que había otros temas o que ustedes iban a traer porque no se limita a los temas que ya había enviado la gente y que yo había recopilado y puesto en la lista. Había uno principal que venía rondándonos de tiempo y yo puse los otros y pensé que alguien iba a tomar alguno de ellos, pero nadie, se quedó todo tranquilito. Así que en ese sentido... Nos hemos portado bien, Víctor. O mal. ¿Cómo nos hemos portado? ¿Bien o mal? Bueno, sí siguieron regular. Siguieron los comentarios y fueron muy explícitos y mucha gente, bastante gente participó. Hay una gente que se mantuvo callado de todo el tiempo, así que yo voy a estimular a que en otro día de temas libres, pues que la gente traiga otros temas y que se participe más y que participen otras personas que se han mantenido calladitas. Así que vamos a tener que ponerle un aparatico a algunas de las personas que hablan más o que hablamos más. Bueno, yo estoy de moderador, así que tengo que hablar. No. De hecho, me puse cansado y le tiré a Carmen a ver una pregunta, a ver si quería ampliar un poquito para yo descansar la garganta, porque la tenía muy cansada. Así que fui a buscar agua. Nada, para el jueves tenemos el grupo Recifes. El grupo Recifes quiere decir Grupo de Estudios de Ciencia, Filosofía y Espiritualidad. Es un grupo que INESI ya lleva funcionando unos 5 años, ese grupo, que lo habíamos desactivado y que se volvió a activar con otro nombre, con Recifes. Pero siempre los temas científicos han estado presentes en INESI desde la fundación en el 1994. Pero decidimos crear un grupo específicamente para tratar esos temas porque eran ya demasiados. El tema de este jueves, vamos a empezar el estudio de la conciencia. En ese estudio va a estar participando principalmente Henry Allen Turk, pero no va a estar limitado a las participaciones que va a hacer el compañero profesor José Soto Sonera, sino que vamos a traer otros participantes. Así que yo voy a estar enviando mañana el programa del mes. El próximo lunes va a estar Carmen Romeo con el tema que ella tiene sobre la mediunidad. No, es el tercer lunes. Hablamos después, Carmen, porque tengo ahí una problemática que tengo que hablarla contigo. Así que en ese sentido, el jueves se empieza el estudio de la conciencia, pero es más bien una exploración inicial al tema de la conciencia. De hecho, se va a abrir al público que traigan algunos temas que le preocupan de la conciencia para que aporten, porque para incluir algunos temas que ustedes se interesen sobre la conciencia y que puedan entonces discutirlos, incluirlos en aquella medida en que podamos incluirlos. Pero que el coordinador del grupo, Henry Allen Turk, va a tomar esas aportaciones que ustedes hagan. Así que los recuerden, tómenlo en consideración y aporten para contribuir al acopio de temas que ustedes quisieran que se incluyan en la temática de la conciencia. Lo vamos a tocar, el tema de la conciencia es un tema novedoso. En INESI se ha tratado en otras ocasiones. Aquí se va a estar pretendiendo ampliar un poco más la cobertura, la amplitud del tema para incorporarlo con las aportaciones y temas que traiga la gente. No sé, algo más, Carmen, que debe de clarificar o de señalar. ¿No? Bueno, Iris del Pozo pregunta si hay tiempo para un comentario pequeño. Bueno, ¿y quién? Iris del Pozo.
Adelante, Iris. ¿Tenemos cuánto tiempo, Carmen? Yo no, el reloj mío está, no tiene hora correcta. Gracias, gracias, Víctor. Como Sí. dijiste que los tuvimos calladitos. Oye, el comentario que quería hacer es que a mí me parece muy atractivo el tema de mitos y y aquí en la Ciudad de México hay un buen de historias, hay libros inclusive de mitos y leyendas de las calles de la Ciudad de México. Por ejemplo, una calle donde un niño se perdió, después resulta ser que es la calle del niño perdido, por ejemplo, ¿no? O la leyenda de La Llorona, que ahora se escenifica inclusive en Xochimilco hay un espacio donde está todas los instrumentos y toda la situación para escenificarlo con luz y sonido, por ejemplo, ¿no? Y otro comentario que quería hacer cuando Pedro habló de Kukulcán, pues es un fenómeno astronómico, inclusive, Pedro. Es todo lo que quería comentar. Y que hay un buen de historias, pues, simpáticas, ¿no? Bueno, yo cuando chico leía mucho algunos de los libros y cuentos y trabajos de Rodolfo Benavides, un Sí. persona muy querido y conocido en Puerto Rico, en las escuelas y cátedras. Además estuvo en Puerto Rico, visitó Puerto Rico en algunas ocasiones. Así que yo fui a una charla inclusive de él sobre grafología en una ocasión que estuvo él y también que vino con su esposa, que ambos estaban muy relacionados con la cátedra número 2 de Ciudad de México. Así que yo estuve y leía muchos de los textos de Rodolfo Benavides. Así que en ese sentido, pues, hay literatura espírita también de autores y escritores reconocidos dentro de la MQ. En este caso mexicano, no conozco de otros países donde puedan haber otras personas. Bueno, jóvenes, el tiempo ha terminado, así que traigan temas para contribuir cuando el señor compañero coordinador del grupo GECIFES traiga lo de temáticas sobre la conciencia, para que le den algunas sugerencias sobre temas de interés que ustedes tengan. Carmen, te llamo mañana para hablar de unas cuestiones sobre el programa, pues necesito clarificar unas cuestiones. Gracias muchas jóvenes y que tengan buenas noches.